Hola, hola mis amores, bienvenidas a un vídeo en el que vamos a descubrir alguno de esos aromas que se encuentran en los perfumes. Hoy nos vamos a ir directamente a lo que es la manzana roja, que como manzana roja también, primero, la vamos a distinguir de otro tipo de aromas de manzana. Zumo de manzana o que se suele hacer sobre todo con aroma de manzana verde, por supuesto la manzana verde y otro tipo de cualidades de manzana. Ahora bien, lo que es el aroma de manzana roja viene unido, hilado a lo que es la manzana caramelizada. Así que en ese sentido hablaremos de ellos como nexo de unión. ¿Y por qué? Porque efectivamente lo que es el aroma de la manzana en los perfumes, manzana roja, primero se puede extraer de forma orgánica. Eso sí, la extracción de la manzana, del aroma o el aceite natural de la manzana roja en los perfumes tiene un alto coste, ¿de acuerdo? Entonces, por ello mismo también se suele crear el aroma de manzana de forma artificial. Tenemos naturales y también artificiales, ¿de acuerdo? Ahora bien, luego en los propios laboratorios de los perfumistas hay veces en las que ellos mismos hacen aromas de manzana en el que ya crean el aroma de manzana caramelizada o manzana cubierta de caramelo para darnos esa sensación. Esto, los perfumistas que compran a los maestros perfumistas que hacen la alquimia de mezclarlo, lo pueden trabajar de distintos modos. O comprar el aroma de manzana y luego los aromas de distintos caramelos y unirlos, o directamente buscar ese aroma de manzana caramelizada ya ensamblado. Todo un mundo, porque realmente cuando un perfumista busca este tipo de aromas hay montones de referencias. Pero esto es más o menos cómo podemos trabajar lo que es el aroma de la manzana roja. Conocemos un poquito sobre la manzana roja. Lo cierto es que sobre todo, bueno, primero se conoce el cultivo de distintos tipos de manzana desde hace miles de años, tanto en Asia como en Europa. Ahora bien, lo que es la manzana, en primicia proviene, que se me cae este perfumito, que se me cae. Os decía que sobre todo proviene de lo que es Asia. Asia, China y todos estos países, porque además en la actualidad es China el principal cultivador, proporcionador de manzanas en el mundo. Pero no solo eso, no solo como manzana de alimentos, sino también para compotas, aromas, montones de usos que se les da. Pues muchos, creo que he leído que la mitad de la proporción de la fabricación mundial, fabricación no, cultivo de manzanas en el mundo, proviene de China. O sea, imaginaros si no tienen ahí el monopolio de la manzana. Curiosidades, y es que existen nada menos que hasta 7.500 variedades distintas de manzanas. Alucina, pero solo 25 especies distintas son para el comercio o el consumo. Desde luego, la manzana da muchísimo, muchísimo en este mundo, tanto de los aromas como de la alimentación. Pero lo chulo y lo bonito es lo que encontramos con respecto a lo que es la manzana en la aromaterapia. Sobre todo porque es un aroma que, ya sea manzana roja, manzana verde, amarilla o como tú quieras, el aroma de la manzana ayuda a aliviar la mente de momentos de conflicto. Actúa como calmante y tranquilizante y ayuda a mejorar sobre todo a quienes sufren de insomnio, ansiedad o depresión. Por lo cual, desde luego, creo que va a ser una ayuda sumamente grande para aquellas personas que necesitan un empujoncito emocional. Estaba mirando por aquí los apuntes donde tengo los precios de los aceites de manzana. Porque, bueno, estos son bastante decentes, pero he llegado a ver hasta los 10 mililitros, hasta 12 y 13 euros, los 10 mililitros de nada. Bueno, he encontrado uno más o menos medio, que está por los 10 mililitros, los 7,90 euros o los 100 mililitros, 55 euros. Empieza a sumarle desde ahí,
porque efectivamente cada vez contra mayor es la proporción de aceite natural de manzana, es aún más caro. Bueno, y ¿qué más os cuento? Bueno, en la manzana, en los perfumes, por supuesto, se va a catalogar de frutal, los aromas en los que nos lo encontramos. La vamos a encontrar muchísimo en los perfumes florales frutales y sobre todo se utiliza en la parte corazón de los perfumes, pero cuando los propios perfumistas lo utilizan, saben que es un tipo de aroma con una personalidad tan importante que llega a sentirse y va a estar presente en el inicio, aunque lo utilices de corazón. Así que, desde luego, un aroma muy interesante. Lo que más me ha gustado es ese uso en la aromaterapia. Calmante, relajante, sobre todo para quienes sufren de esas dolencias, sobre todo hacia el camino de la depresión. Ayudar un poquito emocionalmente. Y ahora sí, vamos con los perfumes con manzana. Tengo unos pocos que no son todos los que hay, ya lo sabes. Y si tienes algún perfume con manzana maravilloso, me lo cuentas, ¿vale? Te cuento, empezamos por uno barato, económico, fácil de encontrar. Por cierto, no tengo de Victoria's Secret en ningún body mist, pero he visto que hay así de body mist de Victoria's Secret que tienen la manzana roja, manzana caramelizada entre sus aromas, así que ojéalo y si tienes alguno cuéntamelo. El que tengo económico, Adidas, que es Adidas Fit Energy. Este perfume de Adidas tiene manzana roja y lo combina con frutas tropicales. Huele muy bien, es muy rico. Es de sport, pero huele muy bien. Este tiene manzana roja, piña, papaya y flores de camelia o jazmín. Es fresco, es veraniego y estos son, por lo menos aquí en España, de los que son perfumes económicos de uso diario, pero que este va a sentar súper bien a montones de olfatos. Mientras busco por aquí te cuento que en muestra, es que ese lo tengo en muestra, pero el perfume de Mademoiselle Rochas es también un perfume precioso. Yo ese lo he sentido más como perfume de nena, ¿no? Es para las chicas jóvenes, maravilloso, es más suavecito. Y ese tiene manzana roja caramelizada junto con grosellas, rosa o jazmín. Ese es precioso. Otro, ese no lo he encontrado porque este lo gasté hace mucho tiempo, que es el Katy Perry Pure. Ese gatito precioso. El de color morado, ¿vale? Y ese también tiene manzana roja con melocotón, frutos rojos. A mí me huele más a frutos rojos que a manzana roja, pero ahí está. Lo tengo aquí, son distintos, pero aquí no lo tengo. Pero como estoy probando y descubriendo los perfumes de 4711, que son agüitas de colonia, lo cierto es que sacaron también una edición que tenía manzana roja y chile rojo. Se llama Apple Chili. No lo he probado y no lo he encontrado. No sé si es limitada o yo qué sé, pero bueno, no es aquí. Sería como estos, pero con etiquetita roja. ¿Cómo puede oler un perfume de manzana roja y chile rojo? O sea, ¿olerá picante? ¿Como a pimiento? No lo sé. Eso sería cuestión, sin duda, de verlo y probarlo, ¿verdad? Mira, me he traído por aquí una manzanita porque resulta, yo tengo mogollón de las manzanitas de Nina Ricci, pero ¿te quieres creer que no tengo ninguno de manzana roja? Tengo de manzana verde, así, igual que de Donna Karan, tiene manzana roja, pero resulta que yo solo tengo de manzana verde. Pero bueno, seguro que tal vez, ojéalo por ahí, que es posible que tengas alguna de ellas. Más, ahora sí que los tengo en mis manos estos de por aquí. Tengo, espera, el perfume de Viv Private Show de Britney Spears. Este perfume, además, creo que fue haciendo la reseña, grabando la reseña de este perfume, probándolo, era muy fresquito, muy dulce, donde se me ocurrió, digo, voy a sacarles la manzana roja. Porque este perfume la tiene maravillosa, la manzana aquí es muy importante, es una manzanita dulce, que lo combinan con lo que es naranjas. ¡Ay, qué! Espera, es que esto, mira cómo viene. Tengo que sacarle el protector y todo para sacarlo. Manzana roja con naranja sanguina y fruta de mango. Luego, por supuesto, le ponen toquecitos dulces, frescos, pero huele muy rico. Como siempre, Britney Spears nos sorprende. Ya lo sabes, Viv Private Show
ahí está, de Britney Spears. Bueno, creo que hoy sacamos un poquito de todos los precios, ¿verdad? O sea, de todas las categorías en esta línea. Y mira, pues en todas las categorías un poquito más caro. Tenemos el Kayali Eden Juice Apple. Aquí está. Apple. La cosa es que cuando, bueno, pues sí, este huele mucho a zumo de manzana, ¿vale? Directamente. Es el Kayali de color rojo, ya te lo saco para que lo veas. Aquí está. El Kayali de color rojo. Efectivamente tiene manzana roja, grosellas, lichi, pomelo, bayas. Pero sí, finalmente yo cuando lo probé no me sorprendió porque prácticamente es olor a zumo de manzana. En ese sentido, muy bien, es una manzanita dulce, muy rica y en ese sentido fenomenal. Y vamos a la manzana más dulce, más caramelizada de todos los que te enseño. Y es sin duda este perfume de Escada Candy Love, que es una edición limitada. Después han sacado otra que no la he probado. Creo que está gastado porque lo estuvieron utilizando mis chicas. Y es, mira, aquí te lo enseño. Ahí lo tienes, aún pesa, aún tiene perfume. Este perfumito de corazón es sin duda el perfume más dulce de aroma con manzana roja que te he traído hoy. Es un perfume de manzana caramelizada, sin duda con toquecitos de crema batida, vainilla. Dicen que tiene un poquito de rosa, pero al final huele a manzana de caramelo. Así que ahí lo tienes. ¡Ay, mira! Creo que precisamente Nina Ricci, las últimas manzanas que sacó también eran de manzana de caramelo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Siempre tenemos unos cuantos. Yo creo que, excepto cuando son más de zumo de manzana, el resto vienen a ser bastante dulcecitos, muy agradables. Pero bueno, teniendo en cuenta de que es un aroma, para empezar, todos los que tengo por aquí, te lo digo mientras voy guardando los trastos, la mayoría de los que tengo aquí son muy juveniles, muy juveniles. Se ve que, sobre todo este aroma de manzana, lo ponen con aromas frescos, dulces, tremendamente ricos y tremendamente agradables. Así que, tacatá, los guardamos y los preparamos para otro día. Amores, espero que os haya gustado descubrir conmigo este tema de la fruta de la manzana roja en los perfumes. Por supuesto, cuéntame si este tipo de aroma es de tu gusto. ¿Te gusta? ¿No te gusta nada? Dímelo. Y por supuesto, si tienes por ahí alguno de esos super perfumes con este aroma, cuéntamelo que estaremos encantados de leerte. Un beso muy grande. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.